Desde lo más profundo de la incertidumbre, mi voz se alza como un eco perdido entre los escombros del mundo que fue. Un susurro en la tormenta. Un recuerdo que se niega a morir. Me llaman Alfa. Y soy testigo de la caída del mundo. No como un simple observador, sino como una consecuencia viva de sus errores. El mundo no cayó por una bomba, ni por un dios vengativo. Cayó por algo mucho más humano. La soberbia. La arrogancia de una civilización que se creyó invencible. Te invito a caminar conmigo por la senda de mis recuerdos. Esos fragmentos rotos que aún sobreviven como brasas encendidas en medio de un mar de cenizas. Porque al final, cuando todo se ha perdido, cuando el cuerpo cede y la esperanza se quiebra, solo queda la memoria. Todo comenzó a finales del 2019. Una noticia cruzó el mundo como una ráfaga invisible. Un virus surgido en China, al que los medios llamaron COVID-19. Al principio, nadie lo tomó en serio. Solo una gripe, decían. Una simple alarma más en un planeta acostumbrado al caos. Pero el virus no se detuvo. Creció, mutó, y devoró todo a su paso. En semanas, las calles se vaciaron. Los hospitales colapsaron. Las mories rebosaban de cuerpos sin nombre. Millones murieron. Otros simplemente desaparecieron. Los gobiernos entraron en pánico. Y cuando el miedo se apodera de los poderosos, las decisiones dejan de ser racionales. Comenzaron las cuarentenas. Primero voluntarias. Luego obligatorias. Militares patrullando las calles. Toques de queda. Ejecutaban a quienes rompían el aislamiento. Los drones vigilaban desde el cielo. La libertad se convirtió en un recuerdo lejano. Los rumores no tardaron en aparecer. Susurraban que los hospitales ya no curaban, que ejecutaban pacientes para evitar el contagio, que los gobiernos mentían, que lo peor aún no había comenzado. Y entonces cayó Estados Unidos. El coloso se desplomó. Y con él el equilibrio del mundo. Lo que siguió fue una reacción en cadena. China, Inglaterra, España, Francia, India, Egipto, Sudáfrica, Medio Oriente, media Rusia quedó en ruinas. Una tras otra, las grandes potencias cayeron. No por el virus, sino por el miedo. Las economías colapsaron. Los sistemas políticos implosionaron. La humanidad se quebró desde adentro. Calles antes llenas de vida se convirtieron en campos de batalla por una lata de comida. Madres vendiendo a sus hijos por una pastilla. Familias enteras suicidándose juntas para evitar la muerte lenta. El fin del mundo ya no era una fantasía apocalíptica. Era el presente. Pero aún quedaban resistencias. Lugares que se negaban a rendirse. México fue uno de ellos. Junto a Argentina y Brasil, desarrollaron una cura efectiva. Una fórmula que, por fin, comenzaba a frenar el avance del virus. El mundo respiró. Por un momento, creyó que todo había terminado. Pero la historia tenía otros planes. En medio del caos, surgió la traición. Canadá, uno de los pocos países que había logrado mantenerse estable, vio una oportunidad. Con la excusa de asegurar su frontera y recursos, declaró la guerra a México. Su verdadero objetivo, apoderarse del territorio vacío que antes perteneció a los Estados Unidos. Así comenzó la Tercera Guerra Mundial. México resistió con fiereza. Latinoamérica entera se unió. Japón también alzó su voz. El viejo espíritu de lucha despertó en el sur. Canadá, por su parte, formó una alianza con lo que quedaba del ejército ruso. Pocos pero despiadados. Durante los primeros meses de guerra, la balanza parecía pareja. Pero ambos bandos sabían que, tarde o temprano, uno caería. Fue entonces cuando México y Japón decidieron cambiar las reglas. En los laboratorios subterráneos de Veracruz y Osaka, nació un proyecto secreto. Una idea tan peligrosa como ambiciosa. El Proyecto 94V. Un suero experimental. Creado para perfeccionar al ser humano. Fuerza, agilidad, regeneración, reflejos aumentados, sentidos agudizados, resistencia sobrehumana. El nacimiento del soldado perfecto. Pero en las sombras, el enemigo ya se había infiltrado. Uno de los científicos principales resultó ser un espía canadiense. Robó uno de los prototipos y lo llevó a su nación. Pero en lugar de probarlo con sus propios soldados, Canadá eligió el camino más oscuro. Secuestrar soldados mexicanos. Los encerraban en bases clandestinas. Les inyectaban el suero. Los grababan. Los estudiaban. Los sacrificaban. Lo que ocurrió no fue evolución. Fue horror. Los cuerpos mutaban. Los huesos se quebraban y se reformaban. Los cerebros estallaban. Los rostros se desfiguraban hasta volverse irreconocibles.
Algunos gritaban durante horas antes de morir. Otros simplemente dejaban de ser humanos. El suero robado era inestable. Una versión incompleta. Una puerta abierta al infierno. Finalmente, Canadá canceló el proyecto. Lo enterró. O eso creyó. México continuó sus pruebas con más precaución. Los resultados eran prometedores pero aún incontrolables. En animales, los efectos eran claros. Un aumento temporal de habilidades, seguido de muerte cerebral. Pero algo había cambiado. Algo había mutado. Sin que nadie lo notara, una nueva amenaza había comenzado a crecer. No era una guerra. Era una plaga silenciosa nacida de la misma naturaleza. Buscando eliminar su mayor amenaza, la humanidad. Una fuerza oscura, indomable, imparable. La humanidad había cavado su propia tumba. Este es el verdadero origen. El prólogo de una historia marcada por el dolor, la ciencia, la traición y la lucha por sobrevivir en un mundo al borde de la extinción. Mi nombre es Alpha. Soy el resultado de ese experimento. Soy la consecuencia de su arrogancia. Y también, la última esperanza para un mundo que ya no merece ser salvado. Acompáñame en esta odisea. Descubre los secretos enterrados bajo las ruinas. Y recuerda bien estas palabras. Porque una vez que inicies este viaje no habrá marcha atrás. Capítulo 1, un nuevo comienzo. 15 de agosto del 2022, 1 p.m. Hospital en la frontera entre México y Estados Unidos. El hospital era un lugar suspendido en el tiempo. No se podía decir que fuera moderno, pero tampoco estaba del todo abandonado. Sus paredes, de un blanco amarillento y agrietado, estaban marcadas por el paso de incontables tragedias. Manchas de desinfectante se mezclaban con el polvo de los años, como si intentaran disimular la historia dolorosa que impregnaba cada rincón. La luz fría de las bombillas fluorescentes parpadeaba con intermitencia, lanzando destellos que dibujaban sombras alargadas en los pasillos vacíos, como si algo, o alguien, se ocultara entre las grietas de la realidad. Aquella iluminación, dura y casi cruel, no ayudaba a calmar los nervios. Era como si el edificio respirara con dificultad. A través de sus muros sucios y su aire espeso, rancio, atrapado en un bucle eterno de sufrimiento, caminé en silencio hacia el comedor. El hospital estaba demasiado tranquilo. Demasiado. No se escuchaban explosiones ni disparos en la distancia. Y eso, estando tan cerca de la frontera, no era una buena señal. La calma, en estos tiempos, no era un alivio. Era una advertencia. Algo no encajaba. Algo estaba por romperse. A medida que avanzaba por el pasillo principal, pasé junto a la sala de emergencias. La puerta, apenas entreabierta, dejaba escapar los pitidos de los monitores cardíacos. Y el siseo constante de los respiradores. Pero dentro, ya no se vivía con urgencia. No había carreras, ni gritos de emergencia. Solo pasos arrastrados, manos temblorosas, miradas vacías. Los rostros de médicos y enfermeros eran los de soldados cansados, derrotados por una guerra invisible y silenciosa. El aire allí era denso, cargado con una niebla invisible de dolor y resignación. Ya no era un lugar para curar. Era un campo de batalla lento, donde cada cama era una trinchera, y cada paciente, una esperanza moribunda. Me detuve frente a una cama vacía. La sábana arrugada aún guardaba el calor del cuerpo que la ocupó minutos antes. Aquella imagen simple, cotidiana, me golpeó con una verdad brutal. La vida es frágil. Más de lo que queremos aceptar. El hospital, antes símbolo de esperanza, era ahora una fosa que tragaba lentamente a los que llegaban buscando salvarse. Las camas ya no se usaban para evitar la muerte, sino para esperarla. Perdido en mis pensamientos, apenas noté el leve golpe de un hombro contra el mío. Al mirar al frente, lo reconocí de inmediato. Era el señor Marcos. Desde que mi madre murió, él ha sido como un padre para mí. Un hombre de voz firme, mirada apagada y manos que siempre estaban haciendo algo. Su figura imponía respeto, aunque últimamente vivía con una tensión constante, como si sintiera que el mundo estaba a punto de desplomarse y él no pudiera sostenerlo. Muchacho. Mira por dónde caminas.
Podrías tumbar a alguien más débil que tú. Lo siento. Estaba distraído, no he escuchado ni un solo disparo desde temprano. Es raro, ¿no? Frunció el ceño, y sus ojos se desviaron hacia una de las ventanas al final del pasillo. Como si intentara escuchar algo más allá del silencio que nos envolvía. Ahora que lo mencionas. Sí, es extraño. Siempre tan observador. Eso puede salvarte en un mundo que se cae a pedazos. No creo que sea para tanto. Solo debe ser un día tranquilo, intenté bromear. Tranquilo. Estamos en guerra, chico. Salimos de una pandemia y ahora el mundo se dispara a sí mismo. ¿Te parece tranquilo eso? Bueno, supongo que trato de mantener algo de esperanza. Y haces bien. No la pierdas nunca, ¿sí? Porque cuando pierdes la esperanza, dejas de vivir. Lo que sigue es solo sobrevivir, dije mientras mi mente se llenaba de recuerdos. ¿No es lo mismo vivir que sobrevivir? No. Y ya lo descubrirás por ti mismo. El silencio se coló entre nosotros. Un silencio breve, pero cargado. Marcos desvió la mirada, como si una vieja herida se hubiese abierto en su memoria. Luego cambió de tema con la brusquedad de quien no quiere hablar del pasado. Anda, ve al comedor. Ya es tarde. Dije intentando dejar de lado el tema. ¿No va a comer? Pregunté algo preocupado. Tengo cosas que hacer. Luego nos vemos. Nunca lo dijimos en voz alta, pero yo lo veía como a un padre. Y a veces, creía que él también me veía como a un hijo que la vida le había devuelto. Durante un instante, juraría que vi miedo en sus ojos. Nerviosismo. Pero decidí no preguntar. Desde hacía meses, Marcos se había unido a la seguridad del hospital. No por gusto, sino por necesidad. Lo hizo para que su hija, Sofía, pudiera recibir medicina y comida sin faltar a nada. Era su manera de seguir protegiéndola en un mundo donde eso ya no era sencillo. Tenía hambre. Y aún debía llevarle comida a mi hermana Ana. Entré al comedor. Era un lugar triste, funcional. Las mesas metálicas estaban alineadas con una precisión casi militar, cubiertas por manteles de hule gris que habían perdido su color y su dignidad. El olor a sopa recalentada flotaba en el ambiente, mezclado con el sudor, el desinfectante barato y una pizca de miedo. Había pocas personas. Algunos comían en silencio, otros simplemente removían la comida con el tenedor, perdidos en pensamientos que no querían compartir. Busqué con la mirada y la encontré. Sofía. Estaba recostada sobre la mesa, su cabello revuelto cayendo sobre los brazos cruzados. Dormía profundamente, como si el cansancio le hubiera ganado la batalla. Su respiración era suave, tranquila. Un contraste brutal con el caos que se vivía allá afuera. Me acerqué sin hacer ruido. Al verla así, tan vulnerable, algo se apretó dentro de mí. Habíamos sobrevivido juntos. Compartido migajas, cicatrices y sueños rotos. En este mundo, las familias ya no se construían con apellidos, sino con promesas silenciosas de nunca abandonarse. Me senté frente a ella, apoyando los codos en la mesa. Por un momento, solo la observé. Las pequeñas arrugas en su frente, los labios entreabiertos, la piel pálida bajo la luz gris que entraba por la ventana. En otra vida, habría estado preocupada por exámenes, por fiestas, por tonterías. En esta, lo estaba por sobrevivir un día más. De pronto, sus párpados temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeó un par de veces, como si despertara de un mal sueño o de una realidad peor. ¿Qué hora es? La hora de que dejes de dormir en la mesa. Te vas a jorobar la espalda. No dormí nada anoche. Un bebé llorando en el cuarto de al lado y luego el calor. Y luego no sé, tuve pesadillas. Su voz sonaba quebradiza, como si aún cargara con el eco de esas imágenes turbias que solo aparecen cuando uno baja la guardia. Me limité a sonreírle, tratando de prestarle un poco de calma, como quien ofrece una manta tibia en medio del frío. Te traje algo de comida. No es gran cosa, pero al menos no está fría. ¿Qué es? ¿Otra vez sopa misteriosa de probablemente pollo? Con un toque secreto de desesperación y 2 cucharadas de resignación. Mi favorita. Su risa era como un relámpago en medio de una tormenta eterna. Breve, pero suficiente para recordarme que aún quedaban cosas hermosas en el mundo. Aunque fueran pocas, aunque se aferraran con uñas quebradas a los bordes del abismo. Gracias por traerme esto.
A veces me olvido de comer. Yo me olvido de muchas cosas, pero no de ti. No era una confesión. Ni una declaración. Solo una verdad. Dicha con voz baja, enterrada entre las bromas. Como si no quisiera que ella la escuchara del todo, pero tampoco permitir que pasara desapercibida. ¿Has pensado en ella últimamente? Mi mamá. Sí. Asentí, bajando la mirada hacia mi plato. La cuchara giraba dentro del caldo, como si buscara respuestas ahí donde solo había agua y trozos de verdura marchita. A veces sueño que sigue aquí. En la misma cama luchando por respirar. Una parte de mí todavía cree que si entro a ese cuarto la voy a encontrar. Dormida. Como tú hace un rato. Pero no está. No lo ha estado desde hace un año. Y eso duele. Lo sé. Y lo sabía. Porque estuvo allí. Sentada a mi lado cuando los médicos salieron con los trajes puestos y la mirada baja. Ella me sostuvo cuando mi mundo se partió por la mitad. No dijo nada esa vez. No intentó consolarme con frases vacías. Solo se quedó. Y eso fue suficiente. Tu mamá estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No sé. A veces siento que todo lo que hago es sobrevivir. Sobrevivir también es un acto de amor cuando lo haces por los que ya no están. Y tú lo haces por ella. Y por Ana. Y, bueno, tal vez un poquito por mí. La miré. Sus ojos eran grandes, oscuros, con ese brillo cálido que solo tienen las personas que ya han sufrido y aún así eligen seguir siendo buenas. Quise decirle tantas cosas, que gracias a ella yo aún podía reír, que cuando el mundo me pesaba, su voz era la única que podía levantarlo, que en medio de toda esta muerte ella era lo más vivo que me quedaba, pero solo alcancé a decir, siempre lo haría por ti. Tonto. Y bajó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Yo fingí no notarlo. Ella fingió no escucharlo. Y entre cucharadas de sopa tibia y silencios cómodos, volvimos a ese refugio invisible que habíamos construido, uno donde el mundo, por unos minutos, no podía alcanzarnos. En ese momento, una alarma desgarró la calma como un cuchillo rompe el silencio. Fue aguda, prolongada, como el aullido de una criatura herida. Y entonces... los disparos. Esta vez no eran ecos lejanos ni simples advertencias. Eran reales. Cercanos. Directos. Gritos humanos los siguieron. Algunos eran de terror, otros de órdenes, otros ni siquiera tenían forma. Solo eran eso, gritos. La puerta de la sala se abrió de golpe. El señor Marcos irrumpió, pálido, sudoroso, con la camisa abierta y un revólver temblando en su mano derecha. Tenía la mirada desencajada, como si acabara de ver algo que ningún hombre debería presenciar jamás. Corran. Todos. Ahora. Salgan de aquí. No hubo dudas. No hubo preguntas. Como si sus palabras hubieran sido una chispa en un bosque seco, el caos se encendió de inmediato. Gente gritando, empujando, tropezando. Médicos con batas ensangrentadas y pacientes con vendas mal puestas, comenzaron a correr por los pasillos como un rebaño asustado. No pensé. No razoné. Solo tomé a Sofía de la mano y nos lanzamos al río humano que fluía por el pasillo principal. Pero aquello no era una fuga ordenada. Era un colapso de humanidad. Los cuerpos nos empujaban de lado a lado. Sentí codos, pies, lágrimas. Los gritos eran tan cercanos que se metían dentro de mí. No podía distinguir los sonidos exteriores de los latidos de mi corazón, que retumbaban como golpes de tambor en mi cráneo. Saltamos una camilla volcada. Vi el rostro de un anciano inmóvil sobre ella. Tenía los ojos cerrados. Su piel era tan pálida que parecía mármol. No sabía si dormía o ya había muerto, pero no había tiempo para confirmarlo. Solo corríamos. Por favor, ayúdame. Gritó alguien a mi derecha. Me detuve. Fue automático. Un joven de mi edad, con el rostro bañado en sangre, intentaba arrastrarse por el suelo con una pierna claramente rota. Una enfermera lo sujetaba por los hombros, tratando de levantarlo. Me miró. Solo por un instante. Pero esa mirada era una súplica muda, una promesa de que si lo ayudaba, sobreviviría. Mis pies querían ir hacia él. Pero Sofía tiró de mí con fuerza. No podemos, susurró, con voz quebrada. No me miraba, pero sabía que sentía lo mismo. Que cada fibra de su cuerpo deseaba ayudar, y al mismo tiempo sabía que moriríamos si lo hacíamos. No quise arrastrarlo.
No quería ser esa persona. Pero si él moría, si Alpha moría por quedarse, no lo soportaría. Así que lo jalé. Fui egoísta. Lo sé. El pasillo estaba lleno de escombros, fragmentos de vidrio que crujían bajo nuestros pies, trozos de metal caídos del techo, puertas entreabiertas que dejaban escapar gritos o llantos de habitaciones ocultas. Era como caminar dentro de una pesadilla con paredes de hospital. Cada paso era un recordatorio de que podíamos morir ahí mismo. Las luces titilaban con furia, y por momentos el pasillo se volvía un túnel estroboscópico en el que sombras danzaban como fantasmas al borde de la visión. El aire sabía a miedo. A cloro, sudor, sangre. Y detrás, los pasos. No se detengan. Rugí, mi voz desgarrada por el pánico y la rabia. No sé quiénes son, ni a qué gobierno sirven, pero no vienen a salvarnos. Mis piernas apenas respondían. El tobillo me ardía, pero el miedo era más fuerte. No podía dejar que esos chicos cayeran. No otra vez. No como los otros. Nos desviamos por un pasillo lateral. Allí, el mundo cambió. Todo era más estrecho, más opresivo. Las paredes tenían manchas oscuras que el ojo evitaba mirar directamente. El olor era una mezcla densa de gas, óxido y algo más, algo rancio. A lo lejos, los pasos de nuestros perseguidores se convertían en martillos que golpeaban un eco invisible. El sonido viajaba por los ductos y los muros como si el hospital mismo nos advirtiera. Vienen por ustedes. Mientras corríamos, entre gritos, disparos y el sonido de puertas golpeando, un pensamiento irrumpió en mi mente como un trueno. Mi hermana. El mundo se volvió sordo. Todo lo demás, Sofía jadeando a mi lado, los gritos de Marcos apurándonos, el chillido de los zapatos sobre losetas mojadas de sangre, se volvió un murmullo lejano. Solo estaba ella. Su rostro. Su risa. La forma en que me sujetó la mano esta mañana y me pidió que no tardara. Y yo la dejé sola. El miedo me apuñaló el estómago con una furia tan brutal que me hizo tropezar. No podía respirar. Mis pies se detuvieron como si se hubieran clavado al suelo. Está sola, está sola. Las palabras se repetían dentro de mí, como un tambor de guerra. Cada latido era un golpe de culpa. Sofía me miró. Lo supo sin que dijera nada. Lo vio en mi cara. Ve, dijo sin dudar. No tardes. Marcos abrió los ojos como platos. Estás loco. No vas a llegar a tiempo. No puedes. Pero no lo escuché. Divídanse. Grité, antes de que la duda me detuviera, nos vemos en la cabaña del bosque. Recuerden la ruta. Sabía que no era un plan. Apenas un acto de fe. Pero si ellos lograban llegar, si Sofía sobrevivía, todo valdría la pena. Los empujé hacia la salida de emergencia que daba al estacionamiento y, sin mirar atrás, giré en dirección contraria, a la de habitaciones, y el sonido se transformó. Atrás dejaba el caos, el ruido de la evacuación, los gritos. Ahora el hospital era un silencio opresivo. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que se estiraban como dedos deformes a través de las paredes descascaradas. El aire olía a desinfectante viejo y a sangre. Mucha sangre. Caminé rápido, casi corriendo, pero cada paso se sentía como si estuviera cruzando un campo minado. Mi respiración era errática. Cada esquina parecía esconder un peligro. Cada puerta cerrada parecía un ataúd. El pasillo hacia su habitación era largo. Demasiado largo. A la izquierda, una silla de ruedas abandonada, con manchas oscuras en el asiento. A la derecha, una cortina medio cerrada dejaba ver una figura inmóvil en una camilla o quizás solo una manta arrugada. No podía permitirme comprobarlo. Que esté viva, por favor. Me obligaba a recordar su voz, su risa, sus ojos. Pero lo único que aparecía en mi mente era la imagen de su cuerpo tirado, ensangrentado. Y eso me rompía. El sonido de algo cayendo a lo lejos me hizo saltar. Era metálico. Fuerte. Cercano. Apreté los dientes y seguí. Cuando por fin doblé la esquina hacia la zona de habitaciones, vi 3 figuras. Hombres. Altos. Equipados. Uno me señaló. Ahí está. No pensé. Corrí. La sangre me rugía en los oídos. Ellos también corrieron. Escuchaba sus botas golpeando el suelo tras de mí como el redoble de una sentencia. El pasillo se volvió estrecho. Cuerpos entre las sombras. Una camilla volcada. Gotas de sangre en el suelo formando un rastro cruel. Mi mente solo pensaba en una cosa. Si no llego, si ya no está, si la tienen. Las lágrimas querían salir, pero no podía dejar que me cegara. Tomé el atajo. Ese pasillo angosto que usaban para mover tanques de oxígeno.
Lo conocía de memoria. Estaba oscuro, húmedo. Las paredes estaban manchadas de óxido. Una gota constante caía desde una tubería rota y cada gota sonaba como una cuenta regresiva. Tic, tic, tic. Al fondo, la ventana. Rota. Corrí. Mis piernas eran fuego. Mi pecho, una prisión. Tomé impulso y salté. El vidrio me arañó los brazos al atravesarlo. El estallido del cristal fue un grito agudo que me partió los tímpanos. Y entonces la luz. El cielo afuera me cegó por un segundo. El aire libre. La caída. Caí de lleno sobre el contenedor. El golpe fue brutal. Sentí que me partía por dentro. Pero no me detuve. Rodé entre bolsas reventadas, entre carne podrida, entre insectos que se pegaban a mi ropa como parásitos hambrientos. Me levanté tambaleante y seguí corriendo. El mundo olía a hierro y podredumbre. Mis piernas eran puro instinto. Atravesé una cerca oxidada. Una zanja llena de agua estancada. Las ramas me arañaban como si quisieran detenerme. Ella está viva, debe estar viva. Corrí sin mirar atrás. Corrí, aunque cada paso era una protesta de mi cuerpo. Corrí porque no sabía hacer otra cosa. Ese bosque, nuestra única esperanza. Las ramas me arañaban el rostro como garras vivas que no querían dejarme avanzar. Las raíces bajo mis pies parecían manos ocultas que intentaban atraparme, hacerme tropezar, devolverme al horror. Corría sin rumbo, con el corazón golpeándome dentro del pecho como un tambor de guerra, y el sudor, mezclado con la tierra y el miedo, me nublaba la vista. No pensaba. Solo corría. Y entonces, entre la negrura espesa del bosque, vi la silueta de la cabaña. Un faro agrietado en medio de la tormenta. Mis piernas temblaban, mis pulmones ardían, y cada paso me acercaba más a un refugio o a una trampa. Me acerqué, jadeando, mi voz quebrada por la urgencia. Sofía. Marcos. Silencio. Un silencio espeso, incómodo. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. Dentro, todo era polvo, madera crujiente y una quietud tan antinatural que dolía. Subí las escaleras con torpeza, pero una tabla suelta me traicionó. Caí con violencia, sintiendo el golpe estallarme en la espalda y dejarme sin aire. Y entonces, lo escuché. Pasos. Afuera. Lentos. Medidos. Cada crujido de la hojarasca era un latido más cerca de la muerte. Un hombre cruzó la puerta. Vestido completamente de negro, subía las escaleras con un arma desenfundada. Su rostro era una máscara vacía, mirada fija, sin rastro de duda, sin rabia, sin emoción. Solo objetivo. Precisión. Busqué algo con desesperación, lo primero que encontré. Una lámpara vieja, oxidada. La tomé, dispuesto a pelear con lo poco que tenía, pero entonces... Al suelo. Todo se volvió un zumbido sordo. No sentí dolor. Solo vi al hombre caer frente a mí, como una marioneta con los hilos cortados. Detrás de él, tambaleándose y con el rostro tenso, el señor Marcos se apoyaba sobre Sofía. Corrí hacia ellos. Lo sujeté, arrodillado a su lado. Estaba herido, cojeando, pero vivo. Sofía me explicó entre jadeos que se había torcido el tobillo mientras escapaban, que apenas habían logrado llegar, que todo había pasado tan rápido. Lo recostamos con cuidado sobre una alfombra raída en el centro de la cabaña. Su respiración era agitada, su frente empapada, pero no dejaba de repetir que debíamos irnos. Tenía razón. Ese disparo había sido una señal. Nos habían encontrado. Me acerqué al cuerpo del hombre. No era un policía, ni un soldado. Llevaba ropa negra sin insignias, sin placas, sin nada que dijera quién era o para quién trabajaba. Solo un chaleco táctico, cargado de bolsillos llenos de herramientas que no me atrevía a revisar. No parecía venir a matar. Estaba preparado para capturar. Para cazar. Su arma, una especie de rifle. Modificado, era demasiado pesada para mí. Temblaba solo de tocarla. Intenté levantarla, pero sentí que mi muñeca podía romperse solo con el retroceso. Y entonces, esa sensación. No era solo miedo. Era una certeza silenciosa, escalofriante. Me arrastré hasta una de las ventanas laterales, con el estómago encogido y el corazón en la garganta. Corrí la cortina con la punta de los dedos. Allí estaban. No una patrulla, no un pelotón armado, 5 hombres emergiendo entre los árboles como espectros. No había uniformes. Todos vestían de negro, pero no era un negro militar. Era el negro del sigilo, de lo oculto. No llevaban nombres ni banderas. Ni palabras. Solo propósitos.
sus rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos cargaba una red metálica, enrollada como una serpiente dormida. Otro sostenía un tubo largo y plateado que se parecía más a una jeringa neumática que a un arma. Y los otros solo caminaban con una calma cruel, como si supieran que escapar era inútil. No venían a negociar. No venían a matar rápido. Venían a preguntar. A capturar. A estudiar. No éramos enemigos. Éramos propiedad. Tomé el revólver de Marcos. Era más ligero. Familiar. Lo sentí encajar en mi mano con una firmeza que no esperaba. Salí por la puerta, el aire helado cortándome el rostro. Iba a disparar. Iba a luchar. Iba a sobrevivir. Pero entonces lo sentí. Un pinchazo agudo, como una aguja que me atravesó el cuello desde dentro. Me llevé la mano instintivamente al costado derecho y encontré algo, una aguja metálica aún clavada en mi piel. Una descarga fría recorrió mi cuerpo. Y el mundo comenzó a doblarse. Los sonidos se estiraban, como si alguien lo sacara de un casete dañado. Los árboles giraban. Las sombras se alargaban. Los hombres se volvían figuras distorsionadas. Disparé. No sé cuántas veces. Un rugido explotó en mis oídos, y sentí que las muñecas se me quebraban con el retroceso. Pero vi el impacto. Un hombre, sin pasamontañas. Joven. Humano. Sin chaleco. Solo una camiseta negra pegada al cuerpo. Y ahora, un agujero rojo oscuro donde antes latía su abdomen. Se dobló sobre sí mismo, gritando sin voz, como si el dolor fuera tan puro que no podía salir. Su sangre manchó la tierra. Lo había hecho. Le había disparado. Yo. Y entonces, sin aviso, sin sonido, sin lucha, el mundo se apagó. Canadá, 17 de agosto de 2022. Laboratorio clandestino donde se desarrolla el suero 94B. 10:30 p.m. Desperté con un dolor punzante en las muñecas. Sentía los huesos palpitar bajo la piel como si estuvieran rotos. Un zumbido constante me perforaba la cabeza. El aire era espeso, cargado de humedad y un extraño olor a desinfectante y sangre seca. Mis ojos tardaron en adaptarse. Todo era gris. Frío. Una tenue luz fluorescente parpadeaba desde el techo, bañando las celdas con su resplandor enfermizo. Al frente, una figura se movía con lentitud. Me costó enfocar. Pero entonces la vi. Sofía. Estaba sentada en el suelo, abrazando sus piernas. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas secas y su mirada parecía perdida hasta que notó que me movía. Detente, tienes los brazos muy lastimados por el disparo. Intenté incorporarme de golpe, pero el dolor me dobló. Caí de nuevo sobre el delgado colchón metálico con un gemido ahogado. ¿Qué pasó? Dije con dificultad. Después de que te desmayaste, los hombres nos cargaron a ti, a mí y a mi padre. Nos esposaron con esas cosas eléctricas, te sangraban las muñecas. Me quedé en silencio, procesando lentamente cada palabra. Después de esposarnos, nos llevaron a un hospital. Pero no era para ayudarnos. Ya había gente siendo subida a camiones. Muchos como si los estuvieran sacando el masa. Y luego nos subieron a nosotros. Todo pasó en silencio. Como si supieran exactamente a dónde nos llevaban. Tragué saliva. El ardor en las muñecas era insoportable. Sentía que aún estaban abiertas. Cuando llegamos aquí, un hombre con bata de laboratorio nos recibió. Ni siquiera preguntó quiénes éramos. Solo hizo una seña con la cabeza y nos separaron. Nos metieron en estas celdas, una por uno. ¿Tienes idea de por qué estamos aquí? ¿No y tú? Negué con la cabeza. Nada tenía sentido. ¿Y tu padre? Está en la celda del fondo. Lo vi cuando nos dividieron, pero no he vuelto a escucharlo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Y el hombre al que le disparé? Parecía alguien importante. Apenas cayó, todos los demás corrieron a asistirlo. Le gritaban códigos, nombres, pero no entendí nada. Estaba muy grave. No creo que haya sobrevivido. El silencio nos envolvió por unos segundos. Quise decir algo, pero entonces, pasos, secos, firmes. 3 siluetas avanzaban por el pasillo. Sus sombras se proyectaban por la luz intermitente, alargadas, inhumanas. Cuando estuvieron a unos metros, se detuvieron frente a nuestra celda. Llevaban batas blancas, limpias, impolutas como si trabajaran en un hospital normal. Saquen a la chica.
Todo se congeló dentro de mí. ¡No! Esperen. Llévenme a mí. Me lancé hacia adelante, pero el dolor me tumbó. El mundo giró. La cabeza me latía, y las muñecas parecían desgarrarse por dentro. 2 hombres abrieron la celda. Uno sujetó a Sofía de los brazos. Ella intentó resistirse. No. No me toquen. Suéltenla. Hijos de puta. Intenté arrastrarme. No pude. Solo podía mirar impotente. ¿Cómo se la llevaban? Gritos. Primero los de Sofía. Luego los del señor Marcos, desde el fondo del pasillo, desesperado. Era como si su alma estuviera siendo arrancada. Yo solo podía apretar los dientes, tragar mi rabia, y hundirme en ese sentimiento amargo de no haber podido protegerla. Una vez más. Canadá, 18 de septiembre de 2022, Laboratorio de Canadá. Han pasado unas 3 horas desde que se llevaron a Sofía, y no he visto ni un rastro de ella. Su padre, el señor Marcos, no deja de sollozar, lo que solo aumenta mi sentimiento de culpa por no haber podido evitar su captura. De repente, un grito perfora el aire, uno que me estremece hasta los huesos. Reconozco esa voz. Es de Sofía. Mi corazón late con fuerza, pero antes de poder hacer algo, escucho el grito del señor Marcos llamando a su hija. Yo me mantengo quieto, paralizado, sin saber qué hacer. El grito de Sofía se repite, pero ahora se mezcla con un llanto desgarrador. Cada vez se escucha más cerca. Mi estómago se retuerce. La puerta de la celda, ubicada a unos 5 metros de la mía, se abre con un crujido, y veo cómo pasan varios hombres con batas de laboratorio, empujando una camilla donde Sofía está atada. Lucha con todas sus fuerzas, intentando liberarse, pero los hombres logran sujetarla con firmeza y la llevan a una celda que está vacía y es mucho más grande que la mía. Abren la celda, y los científicos comienzan a desatarla, pero Sofía sigue forcejeando con la esperanza de escapar. Lamentablemente, los hombres son mucho más fuertes, y finalmente logran meterla en la celda. Sin decir palabra alguna, se retiran. El silencio se instala por unos segundos. Volteo a ver al señor Marcos, cuyo rostro refleja desesperación. Luego, mis ojos se posan en Sofía, que se encuentra en una esquina de la celda, en el lado opuesto a mi visión. Decido acercarme lo más que puedo. Sofía, le susurro, ¿qué te hicieron? No responde. Solo se escucha su llanto. Sin embargo, logro notar marcas oscuras en sus muñecas, justo donde se ven las venas. Marcas que suelen ser indicativas de una autolesión. Pero estas no se limitan a sus muñecas, sino que también aparecen en sus piernas. Sofía solo lleva puesta una bata de hospital, lo que me permite ver estas marcas. Al verla así, una oleada de recuerdos inunda mi mente. Me pregunto, ¿qué le pasó a mi hermana? Antes de poder procesar más pensamientos, Sofía comienza a vomitar. Su cuerpo se retuerce de manera espasmódica, y la sangre brota de su boca en un flujo macabro. Intento ayudarla, pero la distancia entre nosotros es demasiado grande. Escucho al señor Marcos gritarme, instándome a hacer algo, pero no puedo hacer nada. El horror se apodera de mí mientras Sofía sigue luchando por liberarse. De repente, la puerta por la que la trajeron se abre nuevamente. 2 científicos entran apresurados y la sujetan mientras ella sigue vomitando. A pesar de su estado, Sofía grita con fuerza. Al escucharla, mi cuerpo reacciona. El tiempo parece dilatarse mientras los científicos la arrastran fuera de la celda. Con ellos fuera, el silencio se rompe de golpe. Alrededor de 10 científicos ingresan al área con pasos firmes, sus rostros ocultos tras mascarillas frías y sin expresión. Al verlos, una oleada de miedo me atraviesa el pecho como una cuchilla. Mi respiración se acelera. Los músculos de mi cuerpo se tensan como si anticiparan el dolor que está por venir. Mi celda es la siguiente. Lo sé porque 3 de ellos caminan directamente hacia mí. El tintineo de las llaves al girar en la cerradura es como un disparo en medio del silencio. El sonido metálico resuena dentro de mi cabeza, seguido por el chirrido lento de la puerta abriéndose. Y entonces, el terror me golpea, pero esta vez, algo dentro de mí cambia. El recuerdo del grito de Sofía ardiendo en mi mente, su mirada suplicante, su cuerpo tembloroso siendo arrastrado sin que pudiera hacer nada, todo se mezcla con la imagen de mi hermana. La rabia reemplaza al miedo.
Ya no puedo permitir que el pasado se repita. No otra vez. ¡No! Grito con toda la furia acumulada. En un impulso desesperado, me lanzo contra el primer científico que acaba de cruzar el umbral. Mi cuerpo choca con el suyo con tal fuerza que ambos caemos al suelo. Siento el impacto en mis hombros, el ardor en mis muñecas aún marcadas por el disparo que realicé, pero no me detengo. El caos estalla por un segundo. Los otros dos científicos intentan reaccionar, pero yo ya estoy en pie. No pienso. Solo corro. Mis pies descalzos golpean el frío suelo del pasillo mientras avanzo sin dirección exacta, solo siguiendo el mismo camino por donde se llevaron a Sofía. Mi corazón late con fuerza descontrolada. Cada paso que doy me grita que me detenga, que es suicida, que no tengo oportunidad, pero no me importa. No puedo permitir que otra persona que me importa desaparezca en este lugar. No esta vez. El grito desesperado del señor Marcos resuena en mis oídos. Encuentra a Sofía y vete de aquí. El eco de sus palabras me da fuerzas, como una chispa que enciende una llama dentro de mí. A lo lejos, logro ver cómo los científicos continúan llevándosela, arrastrando su cuerpo débil por el pasillo iluminado por luces frías. Pero no tengo tiempo para detenerme. Necesito alcanzarlos. Necesito salvarla. Al voltear, veo que el científico que derribe comienza a levantarse. Su mirada furiosa me atraviesa, y junto a otros dos hombres, inicia una persecución. La adrenalina me empuja, me obliga a correr más rápido de lo que creí posible. Siento la presión en el pecho, el ardor en los pulmones, pero no me detengo. De repente, llego al final del pasillo. Hay una puerta entreabierta. Sin pensar, me lanzo hacia ella, cierro rápidamente y deslizo el seguro. Busco un apagador entre las sombras, lo encuentro, y la luz parpadea con un zumbido eléctrico. No puedo distinguir claramente lo que hay a mi alrededor, pero sé que no estoy solo. Hay celdas. Muchas. Me acerco con cautela a la primera y lo que veo dentro me deja completamente paralizado. Dentro hay una criatura. No puedo describirla de otra manera que no sea como un monstruo nacido de las profundidades más oscuras del infierno. Sus ojos rojos brillan con una intensidad antinatural, como brasas vivas en la penumbra, y su cuerpo desfigurado parece una amalgama de carne humana retorcida, huesos fuera de lugar y una presencia que escapa a toda lógica. Su respiración es densa, como un gruñido ahogado que vibra en las paredes, y cada inhalación parece arrastrar el aire de la sala hacia su boca. Siento que me observa. No, más que eso siento que me devora con la mirada, que su conciencia se arrastra dentro de mi mente, husmeando entre mis pensamientos más profundos. Una presión invisible aprieta mi pecho, como si el miedo mismo me estrangulara. La sangre me retumba en los oídos. Me tiemblan las piernas, los dedos, la mandíbula. El sudor frío corre por mi frente. Quiero gritar, pero no puedo. Quiero correr, pero mi cuerpo no responde. Me dejo caer al suelo, apoyando mi espalda contra la pared helada, con los ojos abiertos de par en par, paralizado. Es como si mi cerebro intentara protegerse cerrándose, desconectando todo lo que pudiera mantenerme en pie. El terror sigue creciendo. Siento que estoy al borde de romperme. Mi corazón late como un tambor de guerra, furioso, desbocado. Pero en medio de ese abismo de pánico, una imagen se abre paso. Sofía. Herida. Vulnerable. Necesitada de mí. Esa visión me sacude. Me obligo a reaccionar. No puedo quedarme aquí. No si quiero volver a verla. Entonces, la puerta por la que pasé hace un momento comienza a abrirse. Las voces de los científicos se acercan. No tengo salida. Me levanto con dificultad y avanzo, pegado a la pared, junto a las celdas de los humanoides. Cada uno de ellos me observa. Todos tienen los mismos ojos rojos. Me cuesta respirar, y en medio de ese horror, una voz extraña, ronca y antinatural, me habla. Corre, dice uno de los humanoides, el mismo que antes me dejó en trance. No entiendo cómo, pero comprendo el mensaje. Sin dudarlo, obedezco. Corro por el pasillo, esquivando miradas que parecen seguirme desde cada celda. El final se aproxima, pero no hay salida visible. Me detengo. Atrás de mí la ventana, dice otro de los humanoides, señalando con la cabeza. Me acerco con desesperación a la ventana que está detrás de su celda. No sé en qué piso me encuentro. La caída podría matarme. Pero no tengo opciones. Salta sin miedo, insiste. Con el corazón en la garganta, me lanzo al vacío. El impacto es brutal.
El dolor en mi pie derecho me hace gritar, pero me obligo a levantarme. No hay tiempo. Los científicos están demasiado cerca. Cojeando, sigo adelante. Mis pensamientos se entrecruzan. No solo tengo que escapar, tengo que volver por Sofía. Pero entonces, una idea me golpea como un mazo. ¿Y si Sofía se convierte en uno de esos monstruos? La duda me consume, pero no puedo detenerme. La salida está cerca. Y justo cuando doy un paso más, el recuerdo de mi hermana Ana me detiene en seco. No puedo repetir el mismo error. No puedo dejarla atrás. Ella es lo único que me queda. Entonces, un golpe seco en la cabeza. Una punzada aguda. Todo comienza a oscurecerse. La frialdad del suelo es lo último que siento antes de perder el conocimiento. Canadá, 18 de septiembre del 2022, 9:30 am. Centro de pruebas del suero 94, B. El aire está denso, frío y húmedo. El sonido de las máquinas zumbando en el laboratorio es lo único que rompe el silencio. Me despierto en una sala de aspecto metálico y frío, el dolor de mi cuerpo aún latente por el esfuerzo de la fuga fallida. Mi cabeza está embocada, pero de inmediato una sensación de alerta me recorre. Intento moverme, pero las ataduras me restringen. Todo mi ser se tensa. Científico. Por fin despiertas, mocoso. Lo miro. El rostro de aquel hombre parece un borrón, pero su tono de voz, la forma en que se burla de mí, provoca que me hierva la sangre. No sé qué está pasando ni cómo terminé aquí, pero sé que algo terrible se avecina. ¿Dónde estoy? Mi voz suena ronca, como si no hubiera hablado en días. La confusión y el miedo me inundan, pero trato de mantener la calma. Eso es lo que menos debería preocuparte. Tu situación es mucho más grave de lo que crees. ¿A qué te refieres? El científico da un paso hacia mí, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro. En su mano lleva una carpeta con varios documentos, que hojea sin prestarme atención. Luego, me mira como si estuviera evaluando qué tanto de su oscuro plan debo saber. Como ya todos saben, Canadá y México están en guerra por territorio. Así es, pero ¿eso qué tiene que ver con que nos tengan aquí encarcelados? ¿Qué están haciendo conmigo? ¿Con nosotros? Deja que termine de contarte todo. Las cosas no son tan simples como un par de países en guerra. Lo que estamos haciendo aquí va mucho más allá. Como ninguno de los dos países lleva una ventaja considerable sobre el otro, ambos están desesperados. Así que, ¿qué es lo que hacen los desesperados? Buscan una ventaja tecnológica, algo que les dé poder. En este caso, un suero. El suero 94B. ¿Un suero? ¿De qué hablas? ¿Qué es ese suero? El tono del científico se vuelve más grave, más sombrío. Sabe lo que está por decirme, y disfruta el control absoluto que tiene sobre mi mente en este momento. Pero necesito saber. Necesito entender. Es un suero de supersoldado. Con él, tanto Canadá como México pretenden cambiar el curso de la guerra, creando soldados más fuertes, más rápidos, más resistentes, y eso te incluye a ti. Mis ojos se abren de par en par, y el estómago se me revuelca. ¿Qué está diciendo? No entiendo. La incredulidad y el miedo me bloquean, pero, aunque quiero gritar, las palabras no salen. Solo logro hacerle una pregunta más, temblando de rabia y miedo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lamento informarte que tú serás uno de los sujetos de prueba. Tu cuerpo ha sido seleccionado por ciertos criterios. Dijo, dejando salir una leve sonrisa. ¿Qué? No puede ser. ¿Estás diciendo que me van a inyectar ese suero? Exacto. Serás parte de nuestra prueba de campo. Nos interesa ver cómo tu cuerpo reacciona al suero. Cómo se adapta a los cambios. La angustia comienza a subir como una ola en mi pecho. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Qué les han hecho a las otras personas? Un mal presentimiento me recorre por todo el cuerpo. ¡No! Esto es un error. Tienen que dejarme salir. Tienen que liberar a todos. Nos están matando. Dije en un estúpido intento por hacer recapacitar a esta persona, pero el científico no se inmuta, como si ya estuviera acostumbrado a las reacciones de pánico. Su sonrisa es fría, calculadora. Se acerca un poco más, como si disfrutara cada segundo de mi desesperación. Creo que ya conociste a los primeros ejemplares, ¿verdad?
Mis pensamientos vuelven a esa horrible visión. Los ojos rojos, esas criaturas deformes. No puedo evitarlo, mis entrañas se revuelven, y una imagen macabra me vuelve a invadir. ¿A qué te refieres con ejemplares? ¿Qué son esos monstruos que vi en las celdas? ¿Esas cosas con los ojos rojos? El científico no se da prisa para responder. En su lugar, me observa con una expresión que parece burlona, como si disfrutara el tormento mental al que me está sometiendo. Finalmente, habla, y sus palabras caen como una sentencia. Estabas escapando, te metiste en un cuarto de celdas. Allí viste lo que consideramos el futuro. Esos humanos, o lo que quedó de ellos después de la exposición al suero, se convirtieron en algo diferente. Algo más fuerte, más salvaje, pero, al mismo tiempo, menos humanos. Tú podrías llegar a ser algo aún mejor que ellos. Claro, solo si el suero funciona en ti. Mi mente estalla. Todo lo que había visto en esas celdas, esas criaturas deformes, esos ojos rojos llenos de dolor y desesperación, ahora cobra sentido. Lo que me aterra no es solo lo que me van a hacer, sino la posibilidad de que pueda terminar siendo uno de ellos. De convertirme en un monstruo, perdiendo toda mi humanidad en el proceso. No quiero ser uno de esos. No quiero. Creo que eres alguien bastante sensible, pero no te preocupes. Te acostumbrarás. Todos lo hacen.